Hola, hola, muy buenas tardes a nuestro amable público que sigue las transmisiones y las actividades de la Red Mexicana de Historia. Agradecemos mucho el favor de su atención esta tarde de hoy, martes 7 de octubre, en punto de las 5 de la tarde, hora del centro de México, para dar comienzo a esta actividad relacionada con la presentación de un material bibliográfico de reciente hechura. Y bueno, en esta ocasión nos complace presentar al licenciado Marco Antonio Ambrosio Vargas, quien a través de los diferentes medios de la Red Mexicana de Historia va a permitir contribuir en este proceso de difusión de resultados y divulgación de dado el positivismo en la preparatoria del Instituto Científico y Literario 1886-1896. Licenciado Ambrosio, bienvenido a través de las redes sociodigitales de la Red Mexicana de Historia. Y antes de dar el uso de la palabra para que pueda en torno a las motivaciones, su perfil profesiográfico y situar en un contexto más amplio la obra que nos viene a presentar. Dentro del amplio currículum del licenciado Marco Antonio Ambrosio Vargas, solamente mencionaremos que es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido autor de diferentes artículos, como, por citar algunos de ellos, Historia del Ferrocarril en México, publicada en la revista universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México en el año 2018. Otro de los trabajos ha sido La eugenesia en la primera mitad del siglo XX en México, publicado a través de la revista Tlamatini, Mosaico Humanístico en 2020. Asimismo, también cuenta con la publicación Importancia de la autonomía universitaria, publicado por la misma revista en el año 2021. También cuenta con la publicación Fundación y primeras sedes del Instituto Científico y Literario de Toluca, publicado universitaria en 2021. Cuenta también con el trabajo titulado Importancia de la difusión científica en México, publicado a través de la revista Polígrafos de la red de divulgadores José Antonio Alzate en 2022. De manera complementaria, el licenciado Ambrosio Vargas también ha sido coautor del poema Versos de Insomnio, publicado a través de la plataforma Amazon, y ha sido autor del texto que hoy viene a compartirnos, El positivismo en la preparatoria del Instituto Científico y Literario de 1886 a 1896, publicado por la editorial Hayal Buku en 2023. Dentro de sus actividades también de divulgación cuenta con la blog de la Cámara de Diputados, o también El Estado de México durante el Porfiriato, publicado a través del blog El Temporal, Gaceta de Imaginación Histórica, realizado el año pasado, y La Educación Positivista, publicado dentro del libro El Estado del Conocimiento en Guerrero desde la investigación educativa. Con este contexto, digamos, de una amplia producción en términos de generación del conocimiento y divulgación, damos de nueva cuenta la más cordial bienvenida al maestro Ambrosio Vargas para que pueda proceder a presentarnos y a compartirnos este trabajo. Bienvenido, maestro, y adelante, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer por permitirme dar a conocer esta pequeña investigación que el día de hoy voy a presentarles el libro El positivismo en la preparatoria del Instituto Científico y Literario de 1886 a 1896. Es interesante porque este trabajo que actualmente es libro salió de mi trabajo de investigación de tesis de licenciatura. Esta investigación literalmente fue mi tesis de licenciatura con la cual logré titularme de licenciado en Historia. Y es interesante porque al hacer la investigación me topé con muchos aspectos interesantes, muchos aspectos que me llamaron la atención, que posteriormente voy a retomar en mi maestría. Pero bueno, ¿de qué consiste el trabajo, el positivismo en la preparatoria? Para poder partir de esto, el trabajo lo hice en diferentes aspectos. Pasé desde el positivismo,
principios, breve panorama, y me fui enfocando hasta llegar a lo que se conoce como el Instituto Científico y Literario, que posteriormente se va a hacer conocido como Instituto Científico y Literario Autónoma, y actualmente se le conoce como la Universidad Autónoma del Estado de México, que actualmente es como su antecedente, el abuelito. Eso lo podemos ver en muchos sentidos. Algo que me da mucho la atención y que me gustó y que me fascinó cuando entré a la universidad, y es algo interesante, porque este libro más que nada lo que nos menciona es el porqué, el antecedente, cómo fue que surge, porque todos sabemos actualmente, y yo como me dedico, aparte de ser investigador, me dedico a la docencia, algo que me da mucho la atención es saber el interés del porqué de las cosas. Este libro se enfocó en algo importante, la corriente positivista. ¿Qué es la corriente positivista? ¿Qué es eso positivismo? ¿Por qué me nació ese interés? Quise saber cómo era la educación en la época de Porfiriato, cómo fue que se educaron los jóvenes, cómo fue que en verdad eran educados en el Instituto Científico y Literario, cómo eran educados aquellos jóvenes, cómo se preparaban, cómo eran educados. Y es algo interesante, porque para poder entender todo este concepto de positivismo, me tuve que remontar literalmente a los antecedentes de la universidad, tuve que husmear en el archivo histórico, tuve que conocer la vida cotidiana, tuve que saber cómo pensaban, cómo se educaban, cómo eran tratados, y me topé con muchos aspectos interesantes que eso me permitió entender de la documentación, y uno de los aspectos que literalmente tenemos ahí en los archivos, que es una fuente de riqueza fundamental, literalmente entrar a un archivo es una riqueza fundamental, es algo interesante. Los jóvenes que entraban al Instituto Científico y Literario, a su preparatoria, no son nada diferentes a los de actuales. Eran jóvenes que tenían intereses, inquietudes, necesidades. Hay hasta relatos muy interesantes que me tocó conocer y me tocó ver los informes que hacían los maestros al director para poderles informar sobre las necesidades. Y este libro es lo que abarca. ¿Cómo es que en verdad, cómo eran aquellos jóvenes que eran educados? Porque actualmente conocemos o sabemos que la Universidad Autónoma del Estado de México es una de las universidades reconocidas a nivel estatal y a nivel federal como de las mejores, se es considerada así. Pero ¿cómo fue que obtuvo todo eso? En verdad, ¿logró todo eso tan fácil o fue algo progresivo? ¿Cómo fue la vida dentro de lo que se considera internado? ¿Cómo era en verdad su educación? ¿Cómo era esa forma de que ellos pensaban? Esos jóvenes, ¿cómo se preparaban? ¿Cómo era que en verdad eran educados? Y es algo que me llego a topar. ¿Por qué? Primero, para poder entender esta parte, partir de algo sencillo. ¿Qué es la corriente positivista? ¿Qué es eso aquello que todos consideramos y que es el eje angular de toda mi investigación? ¿Qué es el positivismo? Fácil. El positivismo no es otra cosa que apéndete las cosas de memoria. ¿A qué le suena eso? Apéndete las cosas de memoria. Lo que era el positivismo y uno de sus pilares fundamentales, uno de sus precursores a nivel nacional, va a ser el famoso doctor Don Gabino Barrera. Ese va a ser el famoso precursor del positivismo. Él nos va a traer un positivismo, el cual el positivismo, para poderlo entender, hay dos tipos de positivismo: político, económico y social, cultural, que eso lo menciona en el libro. ¿Cuál es ese positivismo? ¿Cuál es la diferencia que existe entre el positivismo político-económico y cuál es el social cultural? Es algo interesante esa parte del positivismo. ¿Qué es eso del positivismo? ¿En qué consistía? Pero hay que considerar algo importante. Hasta el propio concepto de instituto científico y literario es algo novedoso. Instituto científico y literario no es algo que se haya quedado en México, es algo que venía desde Francia. Y lo único que hicieron fue decorar un poquito nuestras clases que nos dieron en primaria, en secundaria y en prepa. Los institutos eran instituciones que venían desde Francia, y cuando México logró su independencia, lo que ellos buscaban era quitarse esas instituciones de la época colonial e implementar instituciones de corte más liberal, y unas que les caería de maravilla va a ser en los institutos.
crean instituciones encargadas de educar a los futuros profesionistas. El Instituto Científico y Literario, el de Toluca, va a ser uno de los primeros institutos, junto con el de Oaxaca, que se van a fundar a nivel nacional. Y es algo interesante porque parto de ahí. ¿Qué es el positivismo? ¿Qué es esa cosa llamada positivismo? ¿Por qué tiene esa importancia? ¿En qué consistía? ¿Cuál era su eje angular del positivismo? El eje angular del positivismo es darle la razón a la ciencia, es darle razón a la lógica, es darle razón a todo el pensamiento matemático, exacto, todo aquello que tenga razonamiento hay que darle la razón, y eso es el positivismo. Eso es lo que abarco en la primera apartado, pero también para poder entender el positivismo me tuve que adentrar un poquito a lo que viene siendo la etapa del porfiriato. ¿Cuáles eran los principios del positivismo en el sistema educativo? Fácil. Apréndete las cosas de memoria. Apréndete esto, no lo cuestiones. Apréndete el libro, apréndete esto. Apréndete las cosas de memoria. No cuestiones nada. Aprende todo como dice aquí. El método científico es el más exacto. El método científico es lo que da la razón. Las ciencias exactas, las ciencias naturales, es lo que tiene mejor sentido. Todas las leyes que se aplican en las ciencias exactas y en las ciencias naturales, si funcionan con la sociedad, ¿por qué no tienen que funcionar con la... Si funcionan en la naturaleza, ¿por qué no se pueden funcionar en la sociedad? Es algo interesante ese aspecto. Y es lo que parto de ahí. Quiero que digan por qué surge, de dónde surge esa corriente. Porque nada de aquí de México, y más durante el periodo porfiriato, nada surgió de la nada. Todo tiene un antecedente. Todo surgió. Y en este apartado, en el capítulo 2, me menciono más que nada qué son los institutos literarios, cuáles eran los fines de los institutos literarios, en qué momento tuvieron su mayor esplendor y auge. Es algo interesante. ¿Por qué? Porque los institutos surgieron, como los había mencionado, en Francia. Todos los sistemas que actualmente se van a aplicar durante el porfiriato van a ser en Francia. Y es algo interesante, porque hablando o enfocándome en este aspecto, en este instituto, la cabecera va a ser Toluca. Y es interesante, ¿por qué? Porque en este momento Toluca, durante los gobiernos de Porfirio Díaz, durante los gobernadores de Porfiriato, la ciudad de Toluca va a empezar a tener, se le va a empezar a considerar Toluca la Bella, por todos los avances, por toda la modernidad que traía el progreso porfiriato, y no podía quedar atrás el instituto, entre esas grandes instituciones, porque el porfiriato se distinguió por la modernidad, por todos los avances, por todo ese sentido. Y en el sistema educativo no podía quedar atrás. Y la institución, el instituto, va a decir, vamos a poner raya, vamos a modernizar a la institución educativa, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y es algo interesante, en este apartado, el Instituto Científico Literario de Toluca, es algo interesante, porque en esta parte ya me voy a enfocarme más que nada en la preparatoria. Y cuando hice una investigación, me fui a los archivos, noté algo interesante. Actualmente nosotros tenemos o se cursan 3 años de preparatoria, pero en la época en que estoy abarcando esta temporalidad, el estudio de preparatoria era de 4 a 5 años. Pero es algo interesante y eso lo pueden notar porque hizo una comparación de plan de estudio de 1886 y el plan de estudio de 1886. Hice la comparación de dos planes de estudio, de 1886 y el de 1896. Aunque se ven por 10 años de diferencia, puedes notar algo interesante, que lo que se les preparaba, se les decía a los jóvenes es que eran personas capacitadas. Cualquier persona que salía de la preparatoria del instituto podía ser un auxiliar de contador, podía ser un auxiliar de médico, podía ser un auxiliar de lo que quiera, podía ir a trabajar a una mina, porque lo que se les preparaba era muy buenos. El objetivo que tenía la preparatoria y el Instituto Científico y Literario de Toluca, enfocándome en este aspecto, era algo fundamental, que los jóvenes que ingresaran de sus instituciones fueran jóvenes capaces, fueran jóvenes que dijeran, yo salí de esta institución
Es algo interesante porque en ese sentido no pretendían ser más que la mejor institución, el mejor instituto. Y es algo curioso, porque aunque digamos que el porfiriato se distinguió por este sentido de la modernidad y el progreso, estudiando, analizando los estudios, viendo y entendiendo esa parte, me llevé con una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque aunque la institución tenía un objetivo claro de formar a los futuros gobernantes, a los futuros científicos, a los futuros personas que iban a elegir a la entidad federativa, no se les daba la importancia que se merecían. En varios informes que revisé de los diferentes ciclos escolares, desde el 85, 86, 87, 88, todos los informes que tuve acceso, me noto algo curioso, que el gobernador no proporcionaba los instrumentos, el equipo, los libros para poder trabajar. Los estudiantes no tenían eso, que les faltaba libros. Todos los maestros le envían un informe a fin de ciclo escolar de algo curioso. ¿Cómo trabajaste? Y antes de iniciar el ciclo escolar, los maestros le envían otro informe para decirle qué es lo que se iba a necesitar para este ciclo escolar. ¿Y qué es lo que decían? Al iniciar el informe o al terminar el informe, siempre los maestros les mencionaban al director sobre las necesidades que tenía. Nos piden que basemos en el método científico, que utilicemos la ciencia, que utilicemos todo eso lo que nos pide, todo el método científico positivista. Hay que ser exacto, hay que utilizar esto, hay que utilizar aquello. Es lo que ellos decían, pero no tenemos el equipo, no tenemos los libros, no tenemos el material necesario. ¿Cómo vamos a pretender que los futuros jóvenes, los futuros profesionistas, los que vamos a capacitar, cómo pretendemos que en verdad salgan bien formados si no tenemos el equipo? Y es algo curioso, porque fue una de las necesidades por las cuales tuvo que atravesar esta institución educativa. ¿Cuál fue sus necesidades? Que no tenían el equipo, no contaban con los libros, no había algo fijo. ¿Cómo fue que esta institución logró, en verdad, hacerse de todo el equipo necesario con donaciones? Literalmente es algo curioso. Todos los egresados de la institución, de la preparatoria, del instituto, ¿qué es lo que decían? Como yo sé lo que no tiene el instituto, voy a hacer una donación. Donaban libros, donaban aparatos científicos, donaban qué. Todo lo que ustedes se pueden imaginar era donado. ¿Qué donaban esto? ¿Qué donaban aparato meteorológico? Hasta el aparato, si va. Cuando iban a visitar el instituto, el museo de la actualmente rectoría, todo lo que tiene actualmente, todo, lo que hay en el instituto, fue donado. Desde los libros, pupitres, todo, porque el instituto no era como tal o no lo consideran muy bien. Fue posteriormente que ya vieron que el instituto se hizo o fue destacatándose, porque es algo interesante, durante el porfiriato, sí es lo que se distingue, que se hacían concursos de institutos. ¿Cuál era el mejor instituto que había? ¿Cuál era a nivel federal? ¿Y qué es lo que se llega en una gran sorpresa? Que el Instituto Científico y Literario de Toluca, con toda la escasez que tenía, con todas las necesidades que le faltaban, logró ser uno de los mejores institutos a nivel nacional. Se distinguió por ser uno de los mejores institutos a nivel nacional. Es algo curioso, porque aunque tenía toda la precariedad, todo lo que estaba, fue que sí, en verdad, se distinguió por ser uno de los mejores a nivel nacional. Y fue a partir de que dijeron, sí está dando fruto, sí es una buena institución, que los gobiernos le empezaron a invertir al instituto. Ya tomaban con más seriedad que les hacían los directores, el rector, de las necesidades que carecían los jóvenes.
de esa institución. ¿Por qué? Y es, y es algo curioso, porque también algo que abarco mucho aquí en este libro, y es algo que me llamó mucha atención cuando me topé con los informes, que literalmente ya no le podían fiar. El instituto, la preparatoria, le debía al carnicero, le debía al lechero, le debía al panadero, le debía a las tortillas, le debía literalmente a todo el mundo. El director entregaba un informe de todos a todo lo que les debía. Literalmente le decía, le debemos tanto al carnicero, le debemos tanto al lechero, le debemos tanto al panadero, le debemos tanto a la luz, le debemos todavía, le debemos, literalmente le decía, casi le debían casi hasta los que no se imaginan. Estamos hablando de que el instituto le debía una buena cantidad. ¿Y cómo vas a poder mantener una institución con tantas deudas? No hay ingresos, el gobierno no apoya. Es como eso interesante, que qué es lo que hacían. Es algo esa parte interesante, como los jóvenes, es algo que también menciono. Los jóvenes, ¿qué es lo que decían? Como yo necesito comer, ¿qué es lo que hacían? Se organizaban todos los jóvenes y se iban, ¿y qué es lo que hacían? Se iban a los diferentes puestos, a los diferentes mercados, se iban, literalmente estamos hablando de que se iban y le solicitaban a los comerciantes que si les podía apoyar, ya sea con carne, con leche, con lo que ellos necesitaban, se ponían a pedir colectas, iban, solicitaban que si les podían apoyar para su alimentación, porque el gobierno no podía ayudarlos. Igualmente hacían concursos, lo que hacen los jóvenes para conseguir el presupuesto es lo que hacían ellos. Iban, solicitaban a los comerciantes que si les podía donar o apoyar con lo que ellos quisieran. Y es algo interesante, porque como el instituto en ese momento era una institución literalmente familiar, era como del núcleo de que solamente era de los puros del Estado de México. Es algo interesante porque se hizo como para ayudar, para que solamente los de la ciudad de Toluca eran de ahí, o todos los del estado, del antiguo Estado de México, del viejo Estado de México, vinieran a estudiar. Muchos comerciantes sí les hacían donaciones, y eran donaciones muy buenas lo que le hacían, que decían, vamos a donarle esto, vamos a donarle aquello, y fue una de las formas de que literalmente el instituto logró mantenerse, logró mantener a todos estudiantes, porque hay que conseguir algo interesante, y él lo mencionó también, que en el instituto había diferentes tipos de alumnos, había alumnos becados, que literalmente, ¿qué es lo que hacían? El instituto tenía que darle una beca a los alumnos y ellos tenían que mantenerse ahí. Muchos alumnos, como no podían mantenerse ahí, ¿qué es lo que hacían? Se ponían a trabajar. ¿Y qué trabajaban? Vamos a trabajar en la cocina, vamos a trabajar en la biblioteca, vamos a trabajar en la limpieza, para poder pagar, porque la municipalidad solamente abarcaba unos gastos. El estudiante tenía que pagar los demás. ¿Cómo lo pagaba? Por medio del trabajo. Que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacer aquello. Por medio de su trabajo, el estudiante podía pagar lo que estaba consumiendo. Imaginemos al instituto o a la preparatoria como un tipo internado. Entrabas, ahí te mantenías, ahí te daban todo, pero todo eso tenía un costo. Y había muchos alumnos, que ya conocemos a muchos alumnos que estudiaron en el instituto, como Ignacio Manuel Altamirano, bueno, eso es otra, pero el chiste es que muchos estudiantes, como no podían pagarlo, ¿qué es lo que hacían? Literalmente se ponían a trabajar. Y es algo interesante, porque muchas de las tradiciones que actualmente tiene la Universidad Autónoma del Estado de México vienen de esto. ¿Qué es lo que hacían? Como muchos estudiantes no lo dejaban salir, se brincaban la bala, se ponían a hacer actividades, se ponían a escapar, se ponían a hacer cosas de jóvenes. Por eso cuando me topé con esta investigación, noté algo interesante. Estamos viendo que hacían cosas de jóvenes de prepa.
Ellos buscaban la forma de divertirse porque no querían estar encerrados. Muchas de las cosas, muchas de las tradiciones o parte de las tradiciones que hacen actualmente la Universidad Autónoma del Estado de México, literalmente son de la época del instituto. Jóvenes divirtiéndose para poder subsistir. Jóvenes, jóvenes de prepa. Estamos estudiando jóvenes de prepa que estamos viendo que querían estudiar, que querían salir adelante. Estamos hablando de ese sentido, en esa parte de la educación. Por eso cuando te pones a estudiar y cuando pones a hablar de historia, es como decir, no estás estudiando a otra persona, estás estudiando a una persona que hacía cosas como cualquiera, que simplemente quería salir a divertirse, pero como no se podía, ¿qué es lo que hacía? Ah, hacía esto. Y algo que me da mucho la atención es que les fomentaba mucho el sentimiento nacionalista. ¿Por qué? Porque actualmente todos los hombres tienen que hacer su servicio militar. En la época del instituto que estoy abarcando desde 1886 hasta 1896, algo que le he fomentado mucho a los jóvenes son lo que viene siendo el servicio militar. Les daban entrenamiento o les consideraban clases de milicia, entrenamiento militar. También les enseñaban mucho el francés, el griego, el latín y también, por último, el inglés. Pero su prioridad no era el inglés, era el francés, el griego, el latín y el inglés. Porque todo lo que se aprendía era de Francia, porque era la cuna de ese momento. Y es interesante porque el instituto literalmente fue algo curioso investigarlo, porque te topas con cosas que dices, estamos estudiando a jóvenes, y es que es algo que siempre puedo entender, y es algo que siempre les hago entender a ese sentido. Para poder entender esa parte, es que no solamente estamos estudiando, no solamente estudié al programa, al plan de estudio, sino que me tuve que estudiar o entender esa parte de la educación. Estamos estudiando a jóvenes que van dirigidos hacia jóvenes. Estamos viendo unos jóvenes que quieren ser educados, unos jóvenes que quieren ser preparados. Eso es algo interesante, porque estamos sabiendo de que el plan de estudios no estaba tan alejado, no estaba tan disparatado como pensábamos mucho. Y es que cuando te das una idea, te pones a pensar algo interesante. Los planes de estudios, el positivismo no desapareció del todo. ¿Por qué? Porque el positivismo dirán lo que dirán, pero como dicen por ahí, la educación positivista no desapareció del todo. Todavía se sigue escuchando por los rumores de la universidad. Hasta cierto grado la educación positivista no desapareció. Al contrario, sigue persistiendo, solo que se ha ido modificando, porque la educación positivista consistía en memorizar. Memorízate las cosas, apréndete las cosas. Pero entender ese sentido me llevó a entender algo más, que no solamente es los planes de estudio, sino lo que conlleva. La universidad no solamente fue ese sentido de datos, sino que me llevó a entender que a pesar de todas las adversidades que tuvo la universidad, se logró colocar como una de las mejores universidades, que fue algo interesante, cómo yo pasó de ser una universidad así, sin recursos, a ser una de las mejores universidades y lograr ser esa parte fundamental. Fue curioso ese sentido, esa parte, pero para poder explicarle más a fondo todo lo que lleva los archivos, necesitaría más tiempo. Si quieren conocer en verdad esa parte, vida cotidiana, que es parte de la historia, lean ese libro, porque van a entender muchas cosas fundamentales. No solamente la historia, sino su educación, cómo eran esos jóvenes, qué pretendían esos jóvenes al educarlos. Eso es algo interesante.
y que se va a mencionar mucha parte. Pero bueno, eso es una parte de lo que menciono en el libro. Espero y les haya agradado. Muchas gracias, maestro Ambrosio, por esta puntual explicación y sobre todo por esta parte contextual, ¿no? En términos de analizar desde el punto de vista pedagógico, institucional y organizacional el surgimiento y la formación del Instituto Científico y Literario en el contexto de la irrupción de una nueva tendencia, no solamente en términos de cómo enseñar, sino también con un contenido filosófico que prácticamente marcó el último tercio del siglo XIX, pues digamos, anclado con un conjunto de contextos de orden político, económico y social, y la construcción de el régimen liberal decimonónico, y que de alguna otra manera marcó pues una trayectoria importante, ¿no? Para los futuros cuadros no solamente de profesionistas, sino también de los liderazgos políticos y económicos a nivel regional y a nivel nacional. En este sentido, vamos a dar a paso entonces para que nuestro amable público que está siguiendo esta transmisión de manera sincrónica pueda dejar a través de la caja de comentarios de Facebook Live sus puntos de vista, sus comentarios y obviamente pues sus preguntas también en torno al trabajo del autor, así como, digamos, particularidades, ¿no? Dirigidos ahora sí directamente al maestro Ambrosio para poder precisar también la parte, digamos, del detrás de cámara, ¿no? El proceso de la elaboración de lechura de este documento que sin duda es un aporte historiográfico importante, no solamente por la relevancia del estudio de caso en sí mismo, sino también porque a través de este caso creo que nos permite tener una lectura muy amplia del contexto ideológico, el contexto educativo y el contexto de orden situacional, ¿no? De esta época como tal. Bien, están pasando por acá algunos comentarios de nuestro amable público. De igual manera, seguimos invitándolo para que pueda dejárnoslo a través de a través de la caja de contenido, la caja de comentarios del Facebook Live, y de esta manera, pues, poder interactuar. Tenemos el caso de la maestra Michelle Domínguez Víquez, que es presidenta de nuestra Red Mexicana de Historia, y en comentarios deja lo siguiente, me voy a permitirle, lo dice: buenas tardes, saludos al conferencista Marco Antonio Ambrosio y un saludo a un servidor por la parte del desarrollo de esta actividad. De igual manera, la maestra Michelle deja dos preguntas adicionales que me voy a permitir darlas al ponente. Y en caso de que vayan a llegar más ahorita, pues las comentamos posteriormente. Entonces, maestro, le voy a leer las lecturas que deja la maestra Michelle para que en Sí, lo posible usted pueda darle respuesta tanto a ella como al público que está siguiendo esta transmisión. Las preguntas son las siguientes. Primera pregunta: ¿qué otras brechas se encuentra de desigualdad en los estudiantes y en sus familias a partir de este caso? Y la segunda pregunta: ¿en qué lugares podemos adquirir su libro? Son las dos preguntas, maestro, por si gusta usar el micrófono para poderlas dar respuesta. Gracias. ok. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué otra brecha se encuentra de desigualdad entre los estudiantes y su familia? Es que sí es interesante porque voy a tomarme esto y sí es algo que me topó. Cuando se hacía la selección por estudiantes por parte de las municipalidades, lo que abarcaba el Estado de México, se suponía que se tenía que tomar o considerar varios aspectos. Entre ellos era que el promedio, las cualidades que tenía, pero seamos sinceros, lo que es la parte sur, lo que viene siendo actualmente el estado de Guerrero, hubo mucha corrupción, mucha política más que nada, y no se respetaba. Se suponía que se tenía que sacar una convocatoria para todos aquellos que quisieran estudiar en el instituto. Se sacaba una convocatoria, es algo interesante porque eso me lo llegué a topar en analizando los periódicos. Se sacaba una convocatoria y en esa convocatoria
se tenía que mencionar y se tenía que especificar cuáles eran las características de los estudiantes que querían estudiar, cómo se pretendía, pero seamos sinceros, hablando de esa época del siglo XIX, del siglo decimonónico, no todos sabían, y esas convocatorias se tenían que hacer públicas, pero muchos no se hacían públicas esas convocatorias por el simple hecho de que ya se tenían reservados los lugares para conocidos, presidentes, y es algo interesante, porque muchos de los grandes literatos, en ese sentido, como Ignacio Manuel Altamirano, literalmente, que es del estado de Guerrero, nunca se supo de la convocatoria, porque se tenía reservado. Fue una de las cosas que pasó, ya le reservaron el lugar. Las convocatorias se tenían que hacer públicas, así lo marcaba tanto el reglamento o la ley orgánica de la entidad como la ley orgánica del instituto, pero nunca se hacían públicas, se mandaba, se especificaba cuáles eran las características y ya los ayuntamientos tenían que ponerlas públicas, pero muchos ayuntamientos nunca las ponían públicas. Hablando en este caso de lo que viene siendo la parte sur del Estado de México, lo que viene abarcando Guerrero, hasta donde yo estudié, hasta donde yo logré comprender, muchos no. Esa es una de las cosas que se distinguió, que nunca se hacían públicas las convocatorias. Por eso muchos ya se tenían reservado esos lugares. Aparte de eso, literalmente muchos estudiantes no aguantaban la presión de estar tanto tiempo literalmente en un internado. O te dedicabas a o te dedicabas a esto o no. Era como un cambio. Estás diciendo, te vas a irte desde que inicias tu educación hasta que terminas tu educación, vas a estar encerrado ahí. Y es algo curioso porque fueron muchas las altas y las bajas, altas y bajas que se lograron de tener o lograr ver en los estudiantes con respecto a la permanencia de los estudiantes. Eran muchos los estudiantes que ingresaban y literalmente fueron disminuyendo porque no lograban permanecer, lo que actualmente se conoce como la deserción escolar. Era también algo interesante la deserción escolar, que eso me dio o permite hacer una investigación más adecuada. Y respondiendo a la pregunta, ¿en qué lugar podemos adquirir por Mercado Libre? A través de la plataforma de Mercado Libre lo encuentran como El positivismo en la preparatoria del Instituto Científico y Literario de 1886 a 1896, o también si andan de visita por Toluca, lo pueden adquirir en las librerías de Toluca y de Metepec, que perteneciente a Ayaguzu, que es la editorial que las publica. Ok. Muchas gracias, maestro Ambrosio, por las puntualizaciones en las respuestas del público. Tenemos una pregunta más que es de Jess Pinkman. En primera instancia comenta que agradece la presentación y tiene una pregunta muy puntual. Dice así, ¿cuál era la participación de las mujeres en estas instituciones? Adelante, por favor, maestro. Respondiendo a las preguntas de cuál era la participación de las mujeres en estas instituciones, si nos especificamos literalmente en lo que es el instituto, ninguna, porque las mujeres no tenían ninguna participación, literalmente no fueron ni tomadas en cuenta. Los institutos literarios era exclusivamente para los puros hombres. Lo que se refiere a la educación superior, para eso teníamos reservadas a las escuelas normales. Las escuelas normales eran literalmente para las mujeres, mientras que los institutos eran reservados para los puros hombres. La educación en los institutos no era para las mujeres, porque consideremos algo importante. La educación que se les daba en el instituto era ¿qué? Educación para ser abogados, institución para trabajar en mina, científico, toda esa parte, y en esa parte eran reservadas para los hombres, las mujeres eran excluidas. Lo que tenemos en ese sentido era la educación normal. Las escuelas normales sí eran reservadas. El instituto, hasta donde yo tengo entendido que viene siendo el año de 1896 o 1886, no, pero esas fechas 96, 98, hasta donde hice un poquito de análisis, creo que no hay ningún informe de mujer o alumna de mujeres, literalmente está reservado para puros hombres. Pero en lo que abarca esa temporalidad y un poquito más de lo que yo estudié, no tengo registro
como tal de una mujer. Bueno, lo que abarca el Instituto de Toluca, no, porque era, como le había mencionado, para puro hombre. De acuerdo, muchas gracias, maestro Ambrosio, por la puntualización y la respuesta. Tenemos dos preguntas más. Una es de nueva cuenta de la maestra Michelle y una es personal de mía también, pero voy a darle primero avance al de la maestra Michelle y dice más o menos así. ¿Qué personajes reconocidos públicamente estuvieron en esta escuela o en esta institución? Por favor. Es que si estamos hablando a nivel nacional, sería interesante porque estamos hablando de que fue uno de los más famosos y más interesante, fue Ignacio Manuel Altamirano, fue uno. También uno de los que estuvo dando clase y fue como uno de los mayores precursores de uno de los grandes ideales, fue Ignacio Ramírez el Nigromante. También estuvieron grandes gobernadores, presidentes, de los que se puede imaginar, literalmente todas las celebridades o todos los grandes personajes, la quema nata de la sociedad toluqueña, de la quema nata de la sociedad del Estado de México, estudió en ese instituto. Pero de lo más conocido fueron de esos. José María Heredia y Heredia, que es un cubano, que eso es algo interesante porque una maestra se ha encargado sobre estudiar en esa parte, que he tenido una oportunidad de estudiar. José María Heredia y Heredia fue como uno de los grandes precursores que estamos hablando de que tuvo una gran participación en el instituto. Fue maestro, hizo grandes aportes, estuvo grandes intelectuales, hasta Adolfo López Mateo literalmente fue alumno de lo que viene siendo el Instituto Científico y Literario. No en su época de que estoy abarcando, pero literalmente sí. Toda la crema nata, todos los grandes personajes que se pueden imaginar de la entidad mexicana y toluqueña estudiaron ahí. Adolfo López Mateo estuvo ahí, que ya lo conocemos todos, fue presidente nacional, pero es algo interesante, todos los grandes personajes estuvieron literalmente ocultados por ahí. Se puede decir que esta institución, por eso es como el orgullo, porque todos los grandes personajes, todos los grandes intelectuales estuvieron ahí, y como fueron de los más grandes intelectuales, eso fue lo que le permitió darle la fama a lo que viene siendo la UAMED y el instituto. Todos los grandes ahí estuvieron. Hasta un cubano, José María Heredia y Heredia. De acuerdo, muchas gracias, maestro. Bien, yo tengo una pregunta más de orden como metodológico. Obviamente, me falta revisar el texto. Tenga por seguro que aquí en lo personal va a contar con un lector empedernido para poder seguir dialogando y de esta manera seguir impulsando este tipo de estudios que siempre creo en lo personal que son interesantes por diferentes dimensiones como tal. Mi pregunta, maestro, está enfocado a raíz de la experiencia y en función de lo que usted fue trabajando desde el punto de vista del acceso a las fuentes primarias, en específico la producción documental del instituto. Eh, ¿Cómo le fue en este sentido, digamos, acceder a la fuente primaria documental? ¿Fue factible? ¿Sí había, digamos, como una seriación documental completa que le permitió tener este panóptico general retrospectivo para poder hacer este proceso de reconstrucción? ¿O tuvo que echar mano también en mayor o menor medida de algunas fuentes, digamos, primarias, pero transversales o, digamos, contextuales, como pueden ser a lo mejor aparte de las hemirografías, crónicas, testimonios, porque bueno, una de las partes, digamos, que caracteriza sobre todo a la protohistoriografía universitaria, sobre todo a mediados del siglo XIX, y usted seguramente lo sabe mejor que yo, tiene que ver con el desarrollo de estas visiones como de entre construir historia o discursos históricos desde la perspectiva del aficionado a la historia o el cronista, ¿no? Entendido como la acumulación solamente como de efemérides, datos como tal. No sé qué tan factible fue como poder conciliar esto en el sentido de si la producción, en este caso documental archivística, fue lo suficientemente sólida
o tuvo que, digamos, también realizar periplos con este tipo de fuentes accesorias que, aunque, digamos, son relevantes, son importantes, aportan datos curiosos, el proceso de análisis procesual y contextual histórico a veces puede llegar a representar como desafíos, ¿no? Sobre todo a la hora de que estamos evaluando la parte como de la intersubjetividad de quien la realizó. ¿Cómo le fue en este proceso, por favor? Es interesante ese aspecto porque como ya lo sabe, eso es interesante y es algo que yo pensé que me iba a topar con pared, pero en lo particular, el archivo universitario de la UAMEX está muy bien organizado. Siento que es uno de los archivos que tiene mejor organización. Voy a decirle por qué. Porque cuando fui a visitarlo, me dijeron, no es necesario de que vengas, ya lo tenemos todo digitalizado. Y si te hace falta algún archivo, dinos cuál te hace falta y nosotros te permitimos el acceso. Literalmente los tiene bien organizado, bien estructurado, y como es esa parte de la organización del archivo, su mejor época de esplendor de la universidad, los tienen como muy bien detallado, esa parte los tienen bien detallado y cuando yo seguí mi investigación, siguen trabajando en el sentido de que quieren servir ese aspecto, porque la universidad en el aspecto del positivismo en ese periodo es como su mayor auge, su mayor esplendor, y en ese sentido la universidad lo que alcancé a notar que tiene muy bien organizado su archivo, están trabajando para que esté mejor organizado, pero todos los documentos los puedes consultar y literalmente está muy organizado. Y si no está bien organizado, o si no se puede digitalizar, o no se puede ver, porque ese problema de la digitalización, que a veces no se puede alcanzar a ver, te dicen, en caso de que no se alcance a ver el documento, nos permites y te permitimos el acceso. Y no tuve ningún problema en ese sentido, porque vi que la universidad en ese sentido tiene muy bien organizado el archivo. Bueno, más que nada, en ese periodo que a mí me corresponde, sí lo tenían muy bien organizado. Lo que abarca del instituto, su mayor esplendor, esa parte la tienen como muy bien organizada. No tuve ningún detalle. O sea, porque es como su época de mayor, su época de oro, y como que quieren darle ese prestigio de que lo tenemos bien y todo eso. En ese sentido vi que sí, está muy bien, y te facilitan mucho las posibilidades para que sigas estudiando ese periodo. No te lo niegan. Y estuve de que los archivos están lo mejor digitalizados. No tuve muchos problemas ahí. Se digitalizaron con una facilidad que dices, wow, así me gustaría que estuvieran todos los archivos, en lo particular. No tuve esos problemas, de la neta. Eso sí se Está lo muy bien. reconozco. Fue muy Está fácil. muy bien, es una buena referencia la que nos está comentando, sobre todo para quienes decidan continuar con este proceso de esta línea de investigación, y es una buena salvaguarda, ¿no? También reconocer que la universidad en este caso pues ha hecho este esfuerzo, ¿no? Para poder hacer de una manera mucho más accesible y a vía remota este proceso, digamos, de consulta documental. Confiemos en que este proceso pueda también como reproducirse en otras experiencias institucionales, porque eso también como que abarcaría y ayudaría también como a consolidar, ¿no? Esa parte del análisis institucional y organizacional, en el caso de quienes realizamos o nos gusta, por ejemplo, la historia de las instituciones educativas, el análisis organizacional como tal. Qué bueno que nos lo comenta. Bueno, creo que con esto entonces hemos agotado la relación de preguntas que el amable público nos ha compartido a través del Facebook Live. Confiamos en que más adelante, en otro momento, cuando esta transmisión sea consultada de manera sincrónica en otro tiempo, en otro momento del espacio, nuestro público también pueda dejarlas y se las estaremos enviando a nuestro presentador, para que pueda darle como el seguimiento puntual a las respuestas. Entonces, con Sí, esto vamos claro. a hacer esta actividad. Agradecemos mucho al maestro Marco Antonio Ambrosio Vargas esta participación, por haber presentado con nosotros y compartir su experiencia como autor, como investigador y como difusor de resultados del libro El positivismo en la preparatoria del Instituto Científico y Literario de 1886 a 1896. Con esto damos por terminado esta presentación, reiterando una vez más nuestros agradecimientos, maestro Ambrosio, y de entrada, pues bueno, es agradecer a nombre de la Red Mexicana de Historia, de toda su estructura organizacional, participantes, adherentes,
el que haya venido a compartirnos con este trabajo. Y de igual manera también agradecemos a nuestro gentil y amable público que siguió esta transmisión de manera sincrónica para poder interactuar y para poder socializar la información. Seguimos invitando de igual manera a todas y a todos a seguir las actividades, las agendas de trabajo que la Red Mexicana de Historia sigue construyendo para todas y para todos, y la invitación es extensiva para seguir las actividades a través de sus redes sociodigitales. Damos por concluido esta participación y agradecemos a todas y a todos su presencia. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todas y todos. Hasta pronto. Muchas gracias.